Buenas tardes, días, noches para el respetable público. Gracias por seguir aquí a los que siguen. Buen viaje a los que partieron. Y bienvenidos a los que pasen, aunque sea por turistear o por curiosidad. Hoy día quiero conversar de algo que es bien particular y muy frecuente en nuestra Latinoamérica querida, que son las dictaduras, dictas blandas, dictas más o menos y todo lo demás. Nuestro subcontinente, perdón, tiene la costumbre de tener dictaduras a cada rato, por decirlo de alguna forma, y básicamente en todas partes. No hay muchos países que podrían decir que han estado exentos. Actualmente tenemos tres dictaduras en Latinoamérica funcionando a todo ritmo: Venezuela, Guatemala y Cuba. Son las tres dictaduras de corte comunista que existen actualmente. Ahora, que las actuales sean de corte comunista no significa que todas las dictaduras que ha habido en Latinoamérica sean comunistas. De hecho, es más común lo contrario. Es bien particular en ese sentido Latinoamérica, porque gran parte de las dictaduras que hemos vivido han sido de un corte más bien de derecha. Bueno, hablemos de algunos pocos de estos buenos cabros que se llaman a sí mismos salvadores del pueblo, pero en realidad hacen exactamente lo contrario. La primera dictadura, propiamente tal, con todo lo que conlleva en el siglo XX, podríamos decir que fue la de Trujillo en República Dominicana. Trujillo fue un militar que en 1930 se tomó el poder por un golpe de Estado. Técnicamente él no se tomó el poder, eso es bien particular, porque en realidad él no era el jefe cuando de todo este levantamiento en contra del presidente de la República Dominicana. Pero en este tipo de cosas, ustedes saben que no son muy pacíficas ni muy bien vistas. La cosa es que él quedó como jefe después de un par de revueltas. Y Trujillo tiene un récord bastante particular. Trujillo tiene más o menos a su haber el triste récord de 50.000 personas que fueron asesinadas durante su gobierno, de los 30 años de dictadura. Trujillo fue asesinado para poder sacarlo del poder porque no lo iba a entregar, no estaba ni ahí, estaba con los complejos de Mesías que tienen muchos de estos dictadores. Y como estaba en República Dominicana, ustedes saben que República Dominicana es la misma isla que Haití. Pues bueno, él dentro de la gente que mató muchos haitianos que eran refugiados en Haití, en República Dominicana. Otro destacado es Somoza, pero Somoza fueron varios, entre el 36 y el 79. El primero fue Anastasio Somoza, y después de él fue uno de sus hijos, no recuerdo cuál, sinceramente, y fue una cosa muy similar a lo que ocurre, en Corea del Norte. En Corea del Norte no podría decir que no hay realmente una dictadura propiamente tal, porque existe una muy particular forma de gobierno en la cual la jefatura de Estado es heredada al hijo predilecto al que tenga ganas el presidente en curso. No se elige, como por ejemplo en el caso de China, que China también es un país modelo comunista en el cual se eligen a los representantes para el Congreso, y el Congreso elige al primer ministro o presidente, pero solamente se puede elegir desde el Partido Comunista, igual que ocurre en Cuba. ¿Ya? Si bien en el caso de Cuba es particular porque sí existe una dictadura, porque no existen otros poderes del Estado, y al igual que en China, también podemos decir que la China es una dictadura, que la de Corea del Norte es una dictadura, pero son con este corte raro de el caso particular de Corea del Norte, que en realidad no es una dictadura, es una monarquía la que hay, una monarquía absoluta la que tiene Corea del Norte. Somoza fue uno de estos tipos bastante buena gente, por supuesto, y la forma de terminar el gobierno de esta dictadura de Somoza fue la misma. O sea, al hijo, al que estaba al que estaba en el gobierno, no recuerdo cuál de los Somoza fue, también lo asesinaron, porque entienda a ocurrir estas características de los dictadores que no entregan nunca el poder.
Otro gran prócer de las dictaduras latinoamericanas fue Stroessner. Stroessner es un militar eh, paraguayo que estuvo en el gobierno 35 años, una cosa así. Me acuerdo que, no me acuerdo si empezó en las finales de los 50, mitad de los 50, pero sí me acuerdo que terminó en el 89 junto con el de Panamá, que era Noriega, si mal no recuerdo. Voy a hablar de él después en todo caso. Eh, Stroessner dio un golpe de Estado a la antigua, o sea, es como esos golpes de Estado de la década del, ¿cómo se llama? De la década, no, del siglo XX, que eran un militar jefe del ejército, voy y le hago el golpe de Estado al presidente porque me cae mal, o algo así, y me tomó por completo el poder. Y Stroessner eh, fue exiliado porque Stroessner entrega el poder en otro golpe de Estado a su sucesor, que no me acuerdo quién fue, y Stroessner se autoexilió en Brasil, no existiendo tratados ¿cómo se llama esto? De devolución, de extradición, por juicio entre Brasil y Paraguay, lo cual es bien particular, siendo países limítrofes incluso. Y Stroessner se considera, perdón, que tuvo más o menos una ingestión directa en el cerca de entre 5.000 y 20.000 muertes en Paraguay, lo cual es una salvaja, no se puede decir de otra forma. Duvalier, otro super de nuestros próceres en Haití, fue el que hizo pedazos a Haití, en esencia. Bueno, Haití es un país muy pobre, todos sabemos que es el país más pobre de Latinoamérica, y lo ha sido por, no sé, desde siempre y para siempre parece, pero Haití consumió todos sus recursos naturales en una revuelta esclava, peleando por su libertad de los, ¿cómo se llama esto? De los franceses que habían colonizado Haití y que los tenían como esclavos franceses e ingleses, y los mataron a todos. Por eso que en Haití no hay blanco. Si ustedes siempre piensan en un haitiano, piensan en una persona de color, es porque no existen blancos en Haití. Los mataron a todos en finales del siglo XIX, cuando se liberan en ¿cómo se llama esto? Se liberan de la... Se liberan esclavos. Entonces sí podemos decir bien que si ellos se liberan de la esclavitud, y es, en ese sentido uno puede entender la rabia que deben haber tenido en contra de los esclavizadores, patrones, no sé cómo se llama la verdad, esclavistas. Ahí me perdí. Si alguien me sopla, yo feliz. Y Duvalier murió en el 71 y fue sucedido por su hijo, una vez más con la misma forma, pero que también fue presidente vitalicio, al igual que su padre. El gran clásico de todos los tiempos, por supuesto, es Fidel Castro. O sea, no puede hablar de dictadura si no habla de Fidel Castro, a pesar de que a la Gariola de Vallejo le salgan ronchas y al presidente electo también. Castro dio un golpe de Estado en contra de otro dictador que era Batista, que Batista es muy particular porque Batista fue presidente electo en 1940 hasta el 44, 48, no me acuerdo, pero por ahí. Y después él pierde la presidencia, deja de ser presidente, no era reelegible. Y en el 52, cuando se presenta de nuevo, va a tercero. Así que dice, en vez de salir tercero, voy a dar un golpe de Estado y me voy a quedar con el gobierno. Lo cual es, una vez más, un clásico. Y fue derrocado en el 59, si mal no recuerdo, 59 o 57, por ahí, en los finales de los 50, por Fidel Castro. O por la revolución que encabezaba Fidel Castro. Castro, como la mayor parte de estos revolucionarios, siempre dice que no es comunista, pero termina siendo comunista igual. Hay varios videos en los cuales ustedes pueden ver que él dice que no es una dictadura comunista. Y Castro tiene dos récords bien simpáticos. Tiene la dictadura más larga de Latinoamérica, que fue desde el 59 al 2002, que son una tracalada de años. Ustedes si quieren los cuentan, yo no tengo ganas de hacer la resta. Y se sabe que Castro mandó directamente a matar a más de 4.000 personas. Él. ¿Ya? Y él participó en muchísimas homicidios en forma personal. Una vez más pueden buscar los registros en Google y están. Después tenemos el caso del Che Guevara con las escuelas de reeducación para los homosexuales. Y ver al Che Guevara
en la ONU diciendo, hemos fusilado, estamos fusilando y vamos a seguir fusilando. O sea, no tenían ningún problema en hacerlo. También es importante, y aquí esto que hay que pensarlo, el contexto que existía en esa época entre el bloque libre, como se llamaba todos los países del órbita de Estados Unidos, y el bloque soviético, que eran todos los países de la Unión Soviética, en la Guerra Fría eh, era muy violento, era muy brusco, no era como ahora que se podían sentar a hablar, eran enemigos en serio. O sea, ustedes pueden darse la lata de ver las películas de los 80 y pueden ver, por ejemplo, Rocky 38, no, Rocky 4, no me acuerdo qué, en que pelea con Dolph Lundgren, que hace de Iván Drago. eh, esta, este marqueteo, por así decirlo, de la superioridad de la libertad en contra del bloque soviético, o en series más recientes pueden ver, por ejemplo, asumo que todos vieron Gambito de Dama, que está inventada en la década del 60, cuando ella, estadounidense, va a la Unión Soviética a ganar el campeonato, entre comillas, de ajedrez. Y lo importante que eran estos hitos, estas marcas de diferencia. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como Estados Unidos, la Unión Soviética, perdón, con su poderío nuclear podían destruir todo el mundo completo varias veces. De hecho, todavía pueden. Entonces, las peleas no las hacían los grandes, las hacían con los chicos. Los chicos en Asia y los chicos en África muy poco, pero sí con los chicos en Latinoamérica. Entonces, Castro, como miembro del bloque soviético, tenía esa idea de que había que matarlos a todos porque era la única forma de instaurar la revolución. Recuerden que en el caso de Chile, que voy a hablar también, por supuesto, de Pinochet, no crean que no, se me olvidó, Altamirano, que era el ministro del Interior No, era el secretario general del Partido Socialista cuando Allende es elegido presidente, dice que deben morir más de 1 millón de chilenos para poder instaurar el socialismo en Chile. ¿Ya? Entonces, una vez más, hay que pensar en estos contextos cuando uno analiza todas estas cosas. Ninguno es bueno. Ningún dictador nunca ha sido bueno. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí hay que pensar en que muchos de estos son reacciones a. ¿Ok? El caso de Castro fue una reacción a Batista, que Batista ya estaba metido con la prostitución ilegal, con los casinos, con las apuestas, con un montón de cosas que, entre comillas, eran todas enfermantemente turbias. Y además estaba a favor de Estados Unidos, porque de hecho les prestó apoyo en la Segunda Guerra Mundial. Y como los otros eran contra Estados Unidos, no había otra. Ahora, Batista, que fue también un dictador, entiendo que se exilió a Estados Unidos y murió ¿ya? Pero la verdad no lo tengo 100% claro, así que no voy a meterme con Batista en este momento. Después tenemos el lado argentino, a Videla, que fue dictador poco tiempo, Videla, 75-80, por ahí. Rafael Videla es un tipo malo. Eso era malo. O sea, de maldad pura. También tiene estos récords de más de 30.000 muertos y instauró una cosa que era muy bestial, que era secuestrar bebés y venderlos a Europa. Está lleno de nacidos argentinos que fueron vendidos a Europa, no fueron eh, adoptados realmente. Hijos de personas asesinadas o desaparecidas, fusiladas, muertas, como haya sido, pero también secuestro puro y duro, se robaban las guaguas a las clínicas de los hospitales. Y eso es, en mi muy modesta opinión, una de las cosas más bestiales que puede hacer un ser humano. Luego tenemos el caso de Pinochet, el odiado Pinochet. Pinochet fue el dictador en Chile desde el año, si somos técnicos, fue dictador en Chile desde el año 74 al 81. ¿Por qué? Porque la Constitución del 81 lo nombró presidente. Por ridículo que suene, pero cuando se aprueba la Constitución de 1980, con un montón de votación, no existía, ¿cómo se llama esto? El servicio electoral como existe ahora. No existía. Ahora, no fue porque Pinochet no quisiera que existiera. No existía. En la Constitución de 1980 se plantea su creación. ¿Ya? Cuando ganó Allende, cuando ganó Carlos Ibáñez Campo, cuando ganó todos para atrás, nunca existió. ¿Ok? Eran de otra forma el funcionamiento de las elecciones. Y bueno, Pinochet tiene a su haber también cerca de 4.000 personas muertas, 1.500 desaparecidos, si mal no recuerdo, y una chorrera como 6.000, 7.000
torturados. Yo siempre me he preguntado por qué la izquierda odia tanto a Pinochet. Si tenemos el caso de Stroessner, que mató muchísima gente, de los que hemos hablado ahora, Videla, que se robaba las guaguas. Yo creo que no puede existir nadie más malo que el que se robe las guaguas de las clínicas para venderlas, para tener plata para financiar sus otras maldades. Y creo que el problema con Pinochet es que Pinochet hizo algo muy feo. Y mucho más feo que cualquier otra cosa que hicieron todos el resto de los dictadores de derecha que ha tenido Latinoamérica. Fue exitoso. Más allá de haber entregado el poder en un plebiscito, Pinochet fue exitoso. Pinochet disminuyó la pobreza. Chile era el segundo país más pobre del mundo, perdón, de América, después de Haití, en 1973. Y en 1989 era el quinto país más rico. Y actualmente es el país más rico. ¿Por qué? Por distintos cambios que se impulsaron. Entonces, no estoy diciendo que un 1% del PIB, un poco más de riqueza, valga una vida. No vayan a entender eso porque no es así. Pero sí hizo algo que la izquierda viene promulgando hace mucho tiempo, sobre todo la extrema izquierda, que es la eliminación de la pobreza. Y nunca lo he conseguido, o sea, no es una cosa, no me voy a meter en eso, pero ustedes pueden buscar en los países de corte socialista cuáles son los niveles de pobreza. Ustedes pueden buscar en Argentina, en Venezuela, cómo se ha movido, ¿ya? Y no solamente en Argentina y Venezuela, pueden ver África, Asia, cualquier parte donde tengan ganas, ¿ok? Eso creo que le duele mucho a la izquierda en general. ¿Por qué? Porque hace algo que es muy mal visto, que es hacerles la pega. Porque a final de cuentas, no, ¿cómo se llama esto? No lleva a todo este... Se sale mucho el molde Pinochet en ese sentido. Por supuesto, como todo buen dictador, mata a un montón de gente, tortura a un montón de gente, desaparece un montón más, lo cual es tremendo y debiesen por esos tipos de cosas estar presos o estar al menos haber sido juzgado. Pinochet no fue juzgado porque tenía demencia senil y cuando juez Carroza lo declara que si era juzgable, se murió a los 3 meses. O sea, no, eso fue por salud a la bandera prácticamente lo que hizo Carroza. Y bueno, actualmente, bueno, lo que decía, perdón, voy a volver un poquito atrás, lo que decía que se salió mucho del molde fue porque no fue un gobierno, si bien fue un gobierno totalitario, no fue un gobierno militar solamente, hubo civiles, lo cual hasta la derecha arrastra hasta ahora como si fuesen una especie de, ¿cómo se llama esto? De hijos putativos de la dictadura de Pinochet. Por supuesto hubo mucha gente que sí participó, ¿eh? No saquemos los pillos. O sea, Hernán Vigi fue ministro de Pinochet, Chadwick, que fue ministro de Piñera, ministro del Interior de Piñera, el primo de Piñera, también fue subsecretario de algo, no me acuerdo de qué, y hay mucha otra gente y mucha gente que sabía lo que pasaba y no decían nada, ¿bien? Pero, ¿dónde se sale el molde? Se sale el molde con las políticas que él toma, porque no son políticas de corte a diferencia de todas las otras políticas que toman las dictaduras en general en Latinoamérica, que son dictaduras de corte nacionalista, de derecha a izquierda. No piensen que el nacionalismo es solamente socialista, de hecho el nacionalismo es mucho más de derecha, ¿ok? Por algo existe la Internacional Socialista y la Internacional Comunista, existió durante muchos años, pero como nadie los pesca, salvo en Chile, ya no existe. ¿Por qué se sale mucho más del molde? Porque abre el mercado, baja los impuestos, hace un montón de cosas que se suponía que no se debían hacer, o que nunca hacen los dictadores en general. ¿Por qué? Porque pierden poder. Y de hecho, uno de los motivos por los cuales termina perdiendo la elección Pinochet es porque no tenía tanto poder como él pensaba que tenía. Ejemplo está el hecho de que, por ejemplo, cuando Ricardo Lagos, que fue presidente, después lo encaran por televisión y lo apunta con el dedo, cosa que intenta rehacer Boric con Piñera, pero después la Corte Penal Internacional le dice a Boric: oiga, no sea huevón, porque no hay ningún crimen de lesa humanidad ni ninguna cosa que se pueda atribuir al gobierno de Piñera, así que déjese hacer el ridículo. No lo va a dejar de hacer porque a Boric le encanta hacer el ridículo, es parte de su esencia. No lo voy a criticar por ese lado porque a mí también me gusta mucho hacer el loco. Cuando, por ejemplo, hablaba del caso Ricardo Lagos, cuando Ricardo Lagos lo encara, eso hubiese pasado con Stroessner o con Videla y le matan hasta los nietos. O sea, no hablemos, por ejemplo, el caso mismo de Stalin, que es uno de los grandes valores de la Internacional Comunista.
Stalin mandó matar a su señora y a sus hijos. O sea, así de malo, ¿ya? Pero no nos vamos a desviar por los otros dictadores de otro lado. Eh, y ese tipo de actuaciones que tiene Pinochet, no estoy diciendo que no se haya robado plata, no estoy diciendo que no haya matado a gente, lo insisto, sí es algo que lo saca mucho del molde de lo que es el dictador común, por decirlo de alguna manera. Pinochet estuvo finalmente 17 años, podríamos decir, en realidad son 16 en el gobierno, porque él toma el gobierno en el 74 y lo entrega el 89, por lo tanto son 16, no son 17. Y lo entrega el 90, en marzo del 90, pero lo pierde el 88 y ya el 89 son las elecciones y ya no era un gobernante eh, en pleno, por así decirlo. Y cuando él entrega el gobierno, por supuesto hay un montón de leyes que hacen que se beneficie él mismo para que no lo puedan juzgar, leyes de amnistía, leyes de un montón de otras cuestiones que después fueron siendo derogadas para que lo pudieran juzgar y por los cuales están los presos de Punta Peuco, que no sé si todavía están en Punta Peuco donde los estén, pero esas leyes de amnistía borraban los delitos del gobierno como los delitos de los grupos subversivos. Y los grupos subversivos mantuvieron esa prórroga, no así los militares. ¿Por qué? Porque la vida es así. Po. Cuando tú ganas algo, mucha gente piensa que debe vengarse del otro. Yo creo que no es así. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, decía el Chavo cuando yo era niño y lo aprendí muy bien. Siguiendo con los dictadores, para no hacerlo tan eterno esto, actualmente tenemos tres dictaduras, como partí diciendo en principio del capítulo de hoy. Tres dictaduras de corte comunista, que son la de Venezuela, de Nicolás Maduro, que se somete a votaciones cada cierto tiempo y siempre sale elegido con una votación impresionante. Hubo un caso de la votación, no me acuerdo qué año fue, pero fue la primera votación en la que fue, porque recuerden que cuando Chávez muere y sale electo, y después dicen que se murió a los 2 días, hereda el gobierno Maduro. En esa primera elección que iba él como presidente, sacó una cantidad de votos que era mayor que la cantidad de votantes. Por increíble y ridículo que suene, pero fue así, pues fue una votación electrónica que lo hacía una empresa inglesa, y la empresa inglesa dijo eso y por eso se retiraba de toda posibilidad de participar o realizar o contar votos, porque había más votos que votantes. Después tenemos a la dictadura en Cuba, que... ¿cómo se llama el presidente de Cuba actualmente? Se me olvidó. Dictadura de este otro es... no me acuerdo. Bueno, son la de Cuba, la de Venezuela y Nicaragua. Dije Guatemala, me equivoqué, perdón, es Nicaragua. Cuba mantiene una dictadura bien particular porque después de que Fidel le entrega el poder a su hermano, con estas actitudes muy normales de países en dictadura, en las cuales se terminan convirtiendo en monarquías, como el caso de Corea del Norte, ya que ya conversamos. Cuba le entrega a Fidel el poder a su hermano como tiene también 223 millones de años, lo que hace es entregar el poder al Comité Central para crear una constitución. Una constitución que es un saludo a la bandera y que en realidad no sirve para nada. Porque, por ejemplo, en Cuba la constitución dice que todas las personas son libres. Que todas las personas que deben consagrar la dignidad plena del hombre. La gente se muere de hambre. Entonces, es bien particular, por decirlo de alguna manera. No me puedo acordar del Díaz Canel. Díaz Canel es el actual gobernante de Cuba, el cual sí fue electo por el Comité Central, una cosa muy similar a lo que se hace en China, y con la gran diferencia es que en China hay un poco más de libertad que en Cuba. En China existe la libertad de emprender y otras libertades, si bien no existe la libertad política plenamente porque existe un puro partido, ¿ya? Pero hay otras libertades que por ejemplo en Cuba no existen. Después tenemos en Nicaragua, que es Daniel Ortega, el dictador actualmente. Por supuesto, no recuerdo cuando empezó en Nicaragua Ortega, pero sí sé que lleva una tracalada de años.
Y es el mismo, ¿cómo llamarlo? Es el mismo desarrollo, por decirlo de alguna forma. Nicaragua tiene esta misma característica de Venezuela, de elecciones cada cierto tiempo y siempre gana el mismo. Bueno, Noriega en las últimas elecciones que fueron el año pasado, si mal no recuerdo, hizo encarcelar a los 6 opositores. Los 6 candidatos opositores terminaron presos, entonces no podían ser electos. Y el último es Maduro. Pues Maduro no podemos hablar mucho más porque en realidad ya se ha dicho todo lo que uno puede decir de Maduro, el carnicero del Caribe. Su gobierno ha sido tan nefasto que más del 10% de la población, como el 20% de los venezolanos, se fue de Venezuela. O sea, así de terrible es la destrucción que ha llevado a cabo Maduro en Venezuela. Bueno, para cerrar esto, quisiera hacer una referencia importante, que nunca una dictadura es buena. Nadie debe apoyar ningún tipo de dictaduras. Las dictaduras nunca terminan bien. Porque para poder implantar una dictadura tú tienes que pasar por cosas que te hacen mucho mal. Y a pesar de que hay dictaduras exitosas, como acabo de explicar un poco el por qué odian tanto a Pinochet la gente de izquierda, porque, repito lo que dije en ese momento, o sea, ¿cuántos puntos del PIB vale una vida? Por supuesto, nosotros ahora podemos, por ejemplo, tener la tecnología que tenemos, o cosas como que le llaman mucho la atención a otros latinoamericanos, como poder tomar agua a la llave, que uno dice, bueno, si tomar agua a la llave, ¿cuál es el problema? Bueno, en México hay que hervirla antes, en Venezuela en muchas partes también, en Nicaragua ni hablar, en Perú, todo este tipo de cosas son buenas, son tremendos adelantos. Pinochet los pudo hacer porque estaba en dictadura, porque no tenía quien le dijera que no, ¿ya? Pero, repito, las dictaduras no son buenas, solo generan, en su gran mayoría generan mucho daño, mucho caos, mucha división. Chile, la dictadura Pinochet terminó hace 33 años y seguimos sacándolo a colación cada vez que se puede para si era bueno o era malo, si estoy a favor o estoy en contra, si eres pinochetista o no eres pinochetista. 33 años. Seguimos pegados en lo mismo. Que Allende fue el mejor presidente de la historia, bueno, eso fue hace casi 50 años. Y Allende se fue de golpe de estado por Pinochet. ¿Por qué? Porque intentó implantar el modelo socialista y fue un fracaso. O sea, terminó con el segundo país más pobre de América en 2 años. Entonces, ese tipo de cosas, una vez más, en su contexto de Guerra Fría y todo lo demás, llevaban a este tipo de cosas. No estoy justificando que la Guerra Fría no estoy diciendo que la Guerra Fría sea justificante para las dictaduras ni para los golpes de Estado. Estoy diciendo que era un contexto en el cual o era el golpe de Estado allá o era el golpe de Estado acá, pero era. ¿Por qué? Porque éramos el patio chico de los perros grandes, como le dijo Onofre Jarpa a Palestro en su momento, que en las peleas de perros grandes no se meten los quiltros. Bueno, nosotros éramos los quiltros en la pelea de los perros grandes, pero que eran como mafia, o sea, tú estabas a favor de uno o a favor del otro, eran como, ¿cómo se llama esto? Como pandilla. Y han sido muy atroces, o sea, si nosotros sumamos los muertos en Latinoamérica solamente de los Videla, Stroessner y Fidel, hacemos casi 100.000 personas. 100.000 personas muertas por pensar diferente. Eso no puede tener ningún tipo de justificación, nunca. La violencia nunca es el método de solución de las cosas. Por supuesto, todos nos enojamos y pateamos de vez en cuando en la estantería a alguien, o nos agarramos a insultos o chuchada limpia con otra persona. Pero hacerlo un modo de vida, hacerlo una forma de gobierno, termina en eso, termina en dictaduras asesinas que no generan nada bueno en general, ¿ya? No podemos decir que si bien Chile estaba mejor que el resto de Latinoamérica producto de lo que se hizo en esa dictadura, no podemos decir que esa dictadura haya sido buena. No es lo mismo. Y eso hay que tenerlo súper claro, hay que pensar siempre en esa forma. Y esperemos que los próximos gobernantes que vengan no tengan ninguna idea de esa forma. Yo no creo que Boric quiera instaurar una dictadura, sinceramente, por si acaso. Es demasiado tonto para hacerlo. Tal vez Jackson, que es un poco más pillo, pero Boric no tiene la capacidad, ni la personalidad, ni las neuronas para hacer algo así. No le da. Así de básico. Espero que algún día se acabe la dictadura en Cuba. Creo que la mayor parte de las personas piensa lo mismo.
que se acabe en Venezuela y se acabe en Nicaragua y en todas partes, y que las personas puedan elegir libremente el gobierno que quieren. Porque aunque elijan el gobierno que tú no quieres, es la expresión de la mayoría. Y es una capacidad muy esencial del ser humano. En mi episodio anterior hablé de la Declaración de Derechos Humanos, y en la Declaración de Derechos Humanos está esta libertad de poder elegir a los gobiernos y poder cambiarlo en forma libre, voluntaria y pacífica. Que esa es la parte que en general aquí en Latinoamérica parece que no se pega en el cachofazo, que hay que golpear, incendiar todo para poder hacer un cambio, y no es así. Y voy a cerrar este comentario de hoy día con un ejemplo de que no es necesario hacer una dictadura y destruir todo para hacer cambio. Gandhi. Mahatma Gandhi, un indio que fue abogado, estudió en Inglaterra, volvió a su país y quiso que su país, India, dejara de ser una colonia. Y lo consiguió, sin matar a nadie, sin hacer ninguna cosa violenta. Gandhi, con el puro y sencillo uso de la meditación, del ejemplo pacífico de protesta, consiguió que Inglaterra, que era el país más poderoso del mundo en ese momento, el imperio inglés, devolviese, entre comillas, la India. Hay que considerar que en sí la India eran varios países distintos, por eso es que está lleno de príncipes y otras cosas raras en la India. Y quedó como un puro país, pero eso es, entre comillas, un detalle. Lo sacó sin matar a nadie. Se puede. Ya, eso por hoy día. Fue un placer. Espero les haya entretenido el episodio de hoy. Y si no les entretuvo, bueno, problema de ustedes. Yo lo pasé muy bien haciéndolo. Que tengan una hermosa jornada y un muy buen 2022, porque no lo dije en el anterior.